Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo, pescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Vimos unas cosas increíbles que si les explico no van a creerlo, pero vamos a enseñarles por qué nos toma este video y otras cosas más. Sin embargo, hubo una escritura. Yo no sé qué escritura es, pero que yo puedo garantizarles por unos 2 metros a una longitud de unos 15 metros, es algo escrito. ¿Y qué es? No sé. Lo más parecido que me parecía a mí era de hebreo. Si eso no es, no sé. Blavatsky dice que los originales están registrados en láminas de oro y plata que están en galerías subterráneas para que manos espurias no los toquen. De toda la humanidad está ahí. Entonces resulta que a Morix no lo dejaron que se entrevistara con el presidente, lo insultaban y él se decepcionó y rompió su obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, en que demuestra que unos pueblos poderosos que en Hungría les llaman los taltos y velas, construyeron, que eran de allí, de la zona andina, construyeron ese mundo subterráneo y salieron de allí, de la zona del Ecuador, por mar, siguiendo la ruta del sol por mar, a fundar los pueblos de origen desconocido, como son sumerios, etruscos, irlandeses, mayas, húngaros, vascos. ¿Bien? Entonces él demostró eso y rompió el libro y dice el doctor Peña que fue y dinamitó la zona de entrada. Y hablan de los mayas, que el origen de ellos está no en México, sino en la Atlántida. ¿Ya? Y Hermes Trismegisto dice que la Atlántida se llamaba Atilán, quiere decir princesa virgen del mar. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Este es un canal muy auténtico, a veces los vídeos son largos, pero porque la calidad es óptima. Muy bien, amigos, no por mí, sino por los invitados, porque yo estoy aquí aprendiendo como vosotros. ¿Os acordáis hace un año que os dije antes de extinguirnos? Nos vamos a enterar de qué ha pasado aquí en el mundo. Y lo estamos logrando. Es increíble, aún me resuena en mi cabeza las palabras de la doctora Sotomayor cuando nos narraba cómo la segunda luna, Kenos, cayó a la Tierra y los pueblos se refugiaron en las cimas más altas, como escapando de algo, y en las profundidades de la Tierra, en cavernas, en bolsas de aire subterráneas. Esto es increíble. Me encanta tener un canal de misterio tan activo y verdaderamente tocando temas de misterio reales. Arqueología prohibida, lo que nos ocultan, pues muy bien. Un saludo a todos los miembros del canal, que vosotros hacéis que esto prospere también, muchísimas gracias. Y vamos a empezar con este magnífico vídeo, que está la doctora en el vídeo, en una pequeña colaboración. Por cierto, quiero deciros que la doctora está súper contenta de todo el cariño y todo el interés que habéis puesto por sus obras de Estados Unidos, de América, de Andalucía, hasta de Francia. O sea, hay gente que está colaborando con la doctora. Le quiero mandar especialmente un abrazo a estos 2 chicos diseñadores que le están haciendo las portadas de los libros gratis a la doctora. Un abrazo para vosotros
Muchísimas gracias, la queremos muchísimo y la doctora podrá sacar sus obras. Vamos a luchar por ellas. Sí, gracias a ti está llegando, esa es la parte buena, llegando mucha gente. Han puesto de aquí de España, han puesto de Andalucía, de Barcelona, de Palma de Mallorca, bueno, de varios sitios. Y de allá de Estados Unidos también me han ingresado. Y así, un montón de gente. Y han aparecido un diseñador y un ilustrador. De allá, de aquí de Palma de Mallorca uno y el otro de Bariloche. Ya se han puesto en contacto, los he puesto en contacto porque me hacen gratis las portadas. Porque dice que para ellos es un privilegio trabajar con mi obra, para ayudarme, para que así me cueste menos. Así que pues eso, mira, gracias a ti, estoy muy agradecida, ¿sabes? Por este apoyo que has hecho. Gracias y seguiremos apoyando el trabajo de la doctora. Yo me siento como un niño aprendiendo cada día con ella, porque es una verdadera maestra. Un fuerte abrazo y ahora sí, empezamos con el vídeo 1001. He querido que sea especial. ¿Qué os vais a encontrar aquí en este vídeo? Declaraciones de Stanley Hall y el padre Crespi buscando una placa metálica muy extraña que sale una ilustración de la Tierra con un gran agujero. Otra placa. No. This ship. ¿Qué placa? La placa with the hole in the center. Hostia, es que es increíble, es una entrada a las cavernas subterráneas. Tenemos el juicio de Juan Moritz en blanco y negro en sede judicial denunciando todo el hecho y el expolio de la Cueva de los Tallos y la protección que quería él mantener ahí. Tenemos algo muy gordo, muy gordo. Se me ponen los vellos de punta, increíble. Fundación Telefónica, patrocinadora de Fórmula 1, patrocinadora de todo tipo de eventos y bueno, es Telefónica. Creo que hay pocas empresas globales tan fuertes como Telefónica. Pues Telefónica se ha gastado 1 millón de euros para bajar a la Cueva de los Tallos. Es la conferencia que estáis viendo, que habéis visto en el clip. Él dicen los investigadores que ellos no pueden decir lo que han encontrado. O sea, solo se han arriesgado a decir que han encontrado un texto de 7 metros de largo que ellos creen que es hebreo. Vimos unas cosas increíbles que si les explico no van a creerlo. Gracias a la doctora sabemos que es idioma cario, el anterior al sumerio y anterior al protosumerio lineal. Madre mía, vaya bombazo de vídeo. Tenemos un montón de cosas más sobre la Cueva de los Tallos y a mí todo eufórico porque este tema fue el que me trajo a mí a YouTube. Porque es necesario. Es necesario que conozcamos qué sucedió antes del diluvio, quiénes somos y de dónde venimos. Y sí, es cierto, la Tierra se rige por etapas de sucesivas calmas y sucesivos cataclismos que vuelven a reiniciar todo. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el clip, es muy bestia, Este es el vídeo 1001 y he querido que sea un vídeo muy bestia, informativo y brutal. No. Oro puro es. Pure gold, the old man shouts. Pure gold. Eso es la cosa, ¿no? Otra placa. Cada vez que veo estas imágenes me quedo maravillado. This ship. ¿Qué placa es? La placa with the hole in the center. La placa with the... Madre mía, el padre Crespi lo que tenía ahí, lo que tenía en esa colección. Madre mía, lo que tenía en esa colección, por Dios, si fue saqueada. Lo que estamos viendo son pruebas
de un mundo anterior, de civilizaciones pasadas, mucho más avanzadas que nosotros. ¿Por qué creéis que eligieron la piedra y que eligieron el oro y la plata para trabajar y para escribir? Porque perdura. Cuando hablamos de épocas tan grandes en el tiempo que nosotros llevamos nada, la roca y el metal es lo que perdura. Es increíble estas planchas metálicas construidas a modo de imprenta, mediante presión, moldeaban. O sea, estamos hablando de... Y algo que no se sabe y que muy poca gente sabe es que fue Juan Moritz quien dinamitó los túneles. Siempre se ha dicho que fue la NASA. No, fue Juan Moritz para que no pudieran avanzar más. Estas placas que estamos viendo de metal, tenemos delante el primer metal con memoria que tú cogías estas chapas, las arrugabas, las soltabas y volvían a su forma. Pero por favor, si eso lo estamos viendo hoy en día, hasta con los juguetitos, que los tiras y vuelven a la forma. Estamos hablando de que no hemos inventado nada. ¿Por qué creéis que guardan tanto secretismo con todo? Porque han montado un mundo nuevo, el nuestro, con los conocimientos que han ido sacando y escondiendo. Es increíble que toda esta colección desapareciera. Es increíble. Por supuesto que son verdad. Por supuesto que eran placas metálicas de un mundo antiguo. Es el padre... Es que no quiero entrar en matices. No quiero entrar en matices porque este vídeo duraría 40.000 horas. Pero el padre Crespi, las tablillas metálicas y todas las obras que había, obras reliquias, por supuesto que eran reales y fueron saqueadas delante de todo el mundo. Y nadie hizo nada. Estamos hablando que saquearon el Arca de la Tierra. Algo que nos pertenece a todos, información que nos pertenece a todos, para poder identificar el proyecto humano. Como muy bien dice la doctora, nosotros somos el proyecto humano. Una evolución de las razas que mestizaron bajo tierra mientras todo aquí arriba ardía y se inundaba. Y nos pertenece, ese conocimiento nos pertenece. Y nos lo han ocultado, progresivamente. Lo han tapado y quieren que los olvidemos, quieren que olvidemos todo esto. Esto es la gran verdad oculta a la humanidad. Vimos unas cosas increíbles que si les explico no van a creerlo, pero vamos a enseñarles por qué nos tomas de video y otras cosas más. Sin embargo, hubo una escritura. Yo no sé qué escritura es, pero que yo puedo garantizarles por unos 2 metros a una longitud de unos 15 metros, es algo escrito. ¿Y qué es? No sé. Lo más parecido que me parecía a mí era de hebreo. Si eso no es, no sé. Muy bien. Fundación Telefónica. 1 millón de euros para bajar a la cueva. Una empresa global, fuerte, con nombre. Se gasta 1 millón de euros ¿para qué? ¿Para qué? Para bajar a la cueva con un montón de expertos y encontrar cosas que no pueden decir, porque muy bien lo ha dicho este investigador, no lo puedo decir, pero sí os puedo decir que encontramos textos de 7 metros de largo, o sea, quién sabe la escritura que ponen esos textos. ¿Por qué no se han fotografiado, ni se han sacado a la luz, ni se han identificado? ¿Por qué no? ¿Seguimos negando que hubo vida en el interior de la Tierra mientras aquí arriba era un caos? Ya sea por el diluvio o por la famosa guerra de los dioses. Dioses de la Tierra batallaron con dioses venidos del cielo. Por el pastel de la Tierra. Por favor, que esto es muy gordo, aunque parezca que no. Que una fundación como Telefónica se interese por esto. A una cueva donde ya ha habido expediciones japonesas, británicas. La NASA estuvo allí. Menos mal que Juan Moritz lo hizo volar todo por los aires para que no sacaran más cosas. Porque eso es así. Y nos lo dijo la doctora. Era la biblioteca de la Tierra. Lo era. Y puede que algo más. Puede que hubiera algo más ahí abajo. Los Taltos y los Vedas. Una civilización sumamente avanzada, quizá ya mestizada. No sabemos cuánto tiempo estuvo la Tierra inundada, pero esta gente va buscando conocimiento, porque hoy en día el conocimiento es poder, y lo pueden utilizar las empresas para 1000 tipos de cosas. Es increíble es que yo he flipado
como investigador, con lo que cuesta buscar información, con lo que cuesta porque todos son refritos, yo he buscado y me he quedado maravillado de que Telefónica haga estas declaraciones. Es increíble. Y se muerde la lengua. El hombre no suelta prenda, pero ya con lo que dice ya te vuela la cabeza. La complejidad de encontrar un idioma parecido al hebreo en el Perú. Mucho antes que Sumeria y mucho antes que Babilonia y los etruscos y los vascos. Mucho antes. Todos estos pueblos fueron formados después, cuando las razas se expandieron por la tierra. Disculparme, pero cuando me pongo así on fire, voy a full y casi no cojo aire, por eso me ahogo. Pero creedme que las pruebas están aquí, es un mundo que nos han ocultado. Es increíble, perdonadme que los nuevos suscriptores van a flipar con la pasión, pero es que los vídeos tienen que ser así, que te despierten algo. Nosotros somos unos pro, no tenemos que entrar en matices. Por eso, el simple hecho de entrar a una cueva y encontrarte un texto que lo más parecido es hebreo, la síntesis estructural de la palabra es inequívoca. La palabra es la evolución de una sociedad. Si encuentran hebreo en la cueva de los Tallos, ¿qué quiere decir? Pues que esos pueblos que habitaban ahí luego cuando bajaron las aguas, porque así está escrito en los libros líticos andinos, cuando bajaron las aguas, 3 pueblos de piel blanca, más o menos, salieron de las galerías de la tierra. Digo más o menos porque la raza aria apareció tras el diluvio. Esto es apasionante que hayan reconocido que hay algo parecido a hebreo en la cueva de los Tallos. Esto le da una patada directamente a todas las lenguas y al orden cronológico de la fonética y la estructura de la palabra en sí. Es increíble, las lenguas muertas me apasionan y solo este dato, haría temblar a cualquier estudioso del tema. Lo haría temblar. Y tendría que ir al médico porque le da una bajada de tensión como esto se sepa. ¿Queréis saber un dato que respalda todo esto y es la cosa más flipante? Es que es lo que mola de estudiar, porque a veces la cabeza te explota. Tenemos un texto encontrado por una compañía actual, un texto gigantesco, en una cueva mágica, en hebreo. Hebreo, hebreo, hebreo en el Perú, hebreo en Ecuador, hebreo en América. La segunda expedición de Cristóbal Colón, en la segunda expedición, y esto está escrito, incluso Magallanes lo comenta, o sea, un poquito de historia, por favor, para esas mentes frescas que necesitamos historia. En la segunda expedición del tío este de los barcos, que fue todo un cuento, que llegó abrazado a un tronco, ni niña, ni pinta, ni Santa Margarita, o como se diga, llegó abrazado a un madero. O sea, en la segunda expedición de Cristóbal Colón, llevaron expertos en hebreo. Y lo podéis encontrar. Se los llevaron en el barco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se llevaría Cristóbal Colón expertos en hebreo en su navío a las Américas? Ahí está la prueba. Ahí está una de las pruebas. Y esta prueba, con esto en la mano, puedes ir a donde quieras. Porque es la verdad. Y ya te pueden intentar refutar No. La roca y la fonética, la estructura, la síntesis de la palabra, si estudian las lenguas muertas, eso es una prueba audaz, valiente y veraz. Esto es una prueba innegable de que hubo una hibridación, de que bajo tierra las razas mezclaron y luego salieron, y ahí abajo ya se hablaba algo parecido al hebreo. Nosotros conocemos el hebreo más recientemente por nuestros últimos siglos, pero es surrealista encontrar esto que puede tener ahí 100.000 años, puede tener. Es que no se sabe. Continuamos, y por cierto, el café de mi suscriptor que me trajo de Costa Rica está que lo flipas. Blavatsky dice que los originales están registrados en láminas de oro y plata que están en galerías subterráneas para que manos espurias no los toquen. Increíble. Estamos hablando de objetos, reliquias que contienen conocimientos de cómo era el mundo antes de nuestra humanidad, por decirlo así. De toda la humanidad está ahí. Entonces resulta que a Morix no lo dejaron que se entrevistara con el presidente, lo insultaban y él se decepcionó
y rompió su obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, en que demuestra que unos pueblos poderosos que en Hungría les llaman los taltos y velas, construyeron, que eran de allí, de la zona andina, construyeron este mundo subterráneo y salieron de allí, de la zona del Ecuador, por mar, siguiendo la ruta del sol por mar, a fundar los pueblos de origen desconocido, como son sumerios, etruscos, irlandeses, mayas, húngaros, vascos. ¿Bien? Entonces él demostró eso y rompió el libro y dice el doctor Peña que fue y dinamitó la zona de entrada. Y hablan de los mayas, que el origen de ellos está no en México, sino en la Atlántida. ¿Ya? Y Hermes Trismegisto dice que la Atlántida se llamaba Atilán, quiere decir princesa virgen del mar. Cómo me gusta escuchar a nuestra doctora Sotomayor, a nuestra querida maestra del mundo antiguo, que nos brinda la guinda del pastel para este vídeo. A estas alturas del vídeo tengo que tener una cara de loco y una euforia que, discúlpame los nuevos suscriptores, pero es que aquí no hay nada programado. Aquí hablo de cabeza y de conocimiento. Muy bien, la doctora nos narró, y esto lo podéis encontrar en el libro Lírico y Profundo, en la comunidad, en la pestañita de comunidad del canal. Tenemos una biblioteca de libros para descargar en PDF, gratis, por supuesto. Muy bien. En el libro Lírico Profundo, la doctora nos corroboró que Goyen se desenvolvía muy bien por estos túneles, que pasaba más tiempo bajo tierra que arriba, y que un día que llevó a su amigo Goyen, llegaron a un tramo donde había una especie de sala muy cuadrada para estar bajo tierra, con las paredes labradas, y había un sarcófago gigante ahí abajo. Y así está escrito el Lírico y Profundo. Goyen, al llegar a ese lugar, ver ese sarcófago y ver un ser ahí dentro, que parecía intacto, un ser, en un sarcófago de cuarzo. En el libro te relata cómo Goyen estuvo 40 minutos agazapado ante la visión increíble que tenía delante. No podía continuar. Y Juan Moritz le ofreció descanso y le dijo estas palabras: tranquilo, es el guardián, no se va a mover de ahí. ¿Sabéis cuál fue la reacción de Goyen? Hincar las rodillas en el suelo y ponerse a llorar. Le entró una llorera, el hombre se vio superado, un experto en el tema, y se vio superado ante la imagen de ver un ser ahí. Un maya de otro tiempo, posiblemente el rey Catyapa, Asura maya, no lo sabemos, pero tiene relación con la familia real. Me refiero a la familia real Atlante, los que llegaron a las costas de Perú. La doctora nos dijo que era un maya, que podría ser Catyapa, el rey Catyapa, que vino de la Atlántida y desembarcó en las costas de Perú. Pero esto fue mucho después del diluvio. Llegó con su reina y con su hija. Su hija se llamaba Maya. Si tenéis tiempo, me gustaría que buscarais información sobre Plinio el Joven, sobre Platón, sobre Solón, porque fue Solón quien viajó a conocer a los sacerdotes del antiguo Egipto, que le contaron la historia de la Atlántida. Tenemos historia atlante en los Andes y en Oriente. O sea, imaginaros lo anterior de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Si buscas información, te cuenta que la Atlántida tenía canales de agua por el que circulaban barcos, que los gobernantes de estos reinos, que eran 10, eran dioses. Muchos de ellos hibridaron y sus hijos eran muy longevos. Uno de estos dioses era Atilán, el otro era Atlas. Hay muchos nombres, creo que tengo un vídeo en el canal donde conseguí los 10 nombres, o casi los 10. Me rompí la cabeza, de verdad. Muy bien. Comercio. 20... Vamos a situarnos, ¿vale? Vamos a situarnos, ¿vale? La Atlántida, un reino globalizado, donde había ciudades comerciales, donde se comerciaba con oricalco, donde había 20 tipos de patata:
20 tipos de tubérculos, mucha fruta, o sea, una tierra rica y viva. ¿De acuerdo? ¿Dónde encajamos ahora mismo las tierras atlantes? Uno de los reinos, que eran 10. ¿Dónde? Punto número 1. Si estudiamos geología, la geología de la Tierra, ¿cuál es la tierra más rica en minerales, oro y cuál es la tierra más rica ahora mismo y más extraña de todo el planeta que se sepa? Bolivia. Los Altos de Bolivia. Ahí es el único lugar donde se encuentra oricalcón, que coincide con que se comerciaba en la Atlántida con este metal. No quiere decir que lleven el metal de un lugar a otro, sino que mediante siglos y siglos los continentes, la Tierra se mueve. Tenemos que recordar que en Tiahuanaco, en Bolivia, se han encontrado argollas de amarre de barcos. Por lo tanto, una de dos: o el mar llegaba hasta ahí arriba, o todo lo que es la placa tectónica de andina subió. Estos son varios puntos importantes al tener en cuenta. ¿Dónde más encontramos, por ejemplo, 20 tipos de tubérculo? ¿Dónde? En América. En América. En Centroamérica. Es que hay tantos puntos que relacionan la Atlántida con el Preamérica antiguo que me explota la cabeza. Buscar información sobre Plinio, porque describen incluso, atención, incluso que había un tipo de lucha llamada K, que luchaba un atlante contra un toro. ¡Contra un toro! Y eso nos toca de lleno aquí, a España. Que, por cierto, no me gustan que los toros. O sea, ¿de acuerdo? Se puede torear y hacer un espectáculo bonito sin tener que matar al animal. ¿Vale? Un pequeño paréntesis. En la Atlántida ya había ese tipo, esa ceremonia, esa tradición de una lucha contra un toro. Se cuenta que los atlantes luchaban contra un toro bravo. Si el atlante ganaba, que era enorme, el rey Catyapa medía 3 metros, pelirrojo, gigantesco. Si ganaba el atlante, atención, no se derramaba sangre en el templo. Si ganaba el atlante, se tenía que llevar al animal para cuidarlo el resto de su vida. Y era premiado con coronas de flores, pero nunca se quitaba una vida. Si ganaba el toro bravo, imaginaros un toro de ahora de 700 kilos, pues imaginaros un toro atlante. ¿De qué? ¿De 2000 kilos? Madre mía. Si ganaba el animal, era premiado con varias hembras de la mejor calidad que había. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sean más... tenían un contacto superior con todo, con los árboles? Ellos no cortaban un árbol porque decían que ese árbol tenía más derecho que tú, porque estaba antes que tú ahí, se había ganado el derecho de estar ahí. Es una cultura tan avanzada que se adaptaba al entorno sin modificarlo ni destrozarlo, ayudándose de las mareas para canalizar el agua y hacer una ciudad fluvial. Eso era la Atlántida. Es apasionante, se me ponen los vellos de punta, de verdad, estoy flipando. Y el rey Catyapa luego fue conocido como Asura Maya, el padre de la cosmología de los mayas. Incluso los mapas estelares hoy tienen las mismas bases que tenían los mayas. La NASA usa las bases de los mapas antiguos para orientarse por las estrellas, porque son correctos al milímetro. La Atlántida existió, el vocablo Alt solo se encuentra en Preamérica, la palabra Atlántida es maya, los mayas no son de México ni de alrededor. Este tema es apasionante, ¿eh? Es apasionante, estaría horas hablando de esto. Es muy importante, por ejemplo, Magallanes encontró, nada más llegar en las costas de Perú, a gigantes. E incluso vio navíos enormes con un diseño muy extraño que entonaban una canción. Se cruzó con un navío de estos de gigantes. Y esto está en las crónicas de Magallanes. Incluso se llevaron a uno en las bodegas del barco, que murió al cruzar la línea ecuatorial de la Tierra.
Antes hacían eso. Veían algo extraño, novedoso, nuevo, lo cogían y al barco. Daba igual si era una persona, era un jefe tribal o lo que fuera. Han hecho tanto daño y han borrado del mapa tantas pruebas que cuesta mucho. Pero esto es completamente real, ¿eh? Si buscáis en la historia veréis que Magallanes tuvo encuentros con gigantes. Y encuentros con navíos nunca antes vistos. Esto es apasionante, de verdad. Y la Atlántida existió, por supuesto que existió, pero si había comercio, había... Mucha gente está equivocada, cree que la Atlántida estaba solo en el Atlántico, que su nombre viene de ahí. Por supuesto que sí, porque ahí estaba la capital. La Atlántida eran 10 reinos, repartidos por todo el mundo. Por eso encontramos noticias como... mucha gente cree que el Ojo de Sáhara es un trozo de la Atlántida, por supuesto, de un reino atlante. El Coto de Doñana, semicírculos enterrados solo vistos desde arriba, una ciudad portuaria, por supuesto, restos de la Atlántida. En el Atlántico la capital, pero por todo el mundo eran reinos. Eran reinos. Es que me encanta este tema, pero quiero que sepáis que antes de la Atlántida había más. Antes estaba Mu. Y es que por eso es tan importante estudiar la piedra. Porque la piedra es un libro abierto para nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo. Pescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas unas tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene. Muy bien, aquí os dejo con un parcial de la próxima entrevista y los temarios que nos va a entregar la doctora. Y empezamos con la traducción de una de estas tablillas con más de 16.000 años. En esta nos muestran rutas de navegación estelares. Y luego entraremos en la Cueva de los Tallos. Por favor, quedaros hasta el final. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hola, doctora Ruth. Encantado de tenerla aquí. Muchas gracias. Te agradezco por haberme invitado a tu programa. Es para mí un honor estar con ustedes y presentarles mis trabajos y todo esto, que son de 49 años de investigaciones. Es mi trabajo interpretar, y he interpretado 6 tablillas de eso. Lo que pasa es que yo puse la Tierra con sus 2 lunas, pero no es así, están todos los planetas que ves ahí, está también el planeta Nibiru, que nombran en Babilonia, Nibiru. Las flechas que se ven son rutas para hacer viajes de navegación de altura, ¿sabes? Porque el príncipe Asura Maya se dice que hizo un tratado de astronomía que piensan en la India que se desapareció. Y este es el tratado de astronomía que ha servido para hacer la cronología de la India y el calendario tamil.
y se llamaba Shaurya Siddhanta. Pueden hacer, registrar los conocimientos de una cultura, pero ellos rechazaron los sistemas de escritura, dijeron no hay escritura, y aprendían de oídas. Cuando no entendían el sonido fonético, la fonética de una palabra o de un nombre, entonces lo que hacían era interpolarle una letra del castellano que tuviera un sonido parecido, y hacían deformados los nombres, ¿sabes? Pitágoras se tendría que escribir Pitagora con W, porque la G no es preamericana, es del latín, que entra en España cuando se impone el latín, para reemplazar la W, que era una semiconsonante, ¿sabes? Y se aplica eso a las lenguas de América, en el Runasimi, que es la lengua de los Andes, y que yo he descubierto que es el propio sánscrito, pero que ya un sabio del año 1818 ya había descubierto, pero yo no lo conocía. Se llamaba el doctor Emeterio Villamil de Rada, que era de Bolivia, un hijo de una familia rica que tenía minas de oro, que lo mandaron a estudiar aquí a Europa. Y él aprendió 40 lenguas y hablaba las 40 lenguas. Y escribió una obra que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku. Y entonces él demuestra con pruebas que el Runasimi es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas y del sánscrito. Después hay otro estudioso que ese fue el que llegó para confirmar mi tesis, porque yo descubrí eso al estudiar los nombres nativos del Ecuador y de la región de los Andes, que hay palabras del sánscrito ahí. Pero si dijeron que no hacían viajes de navegación de altura los preamericanos, ¿por qué hay palabras del sánscrito? Y me puse a estudiar los Vedas. Y entonces allí confirmo, ¿no?, la presencia de los preamericanos en la India y todo pues lo que hablan de ellos allí. Y muchas historias de nuestras culturas están registradas ahí, como la de los mayas y aztecas y todo. Entonces, ahí es cuando yo hago otra obra que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad, y presento pruebas, huellas que han dejado. Todavía no se ha publicado esa obra, está inédita, es de 2 tomos. Entonces, cojo y me doy cuenta de eso y me llega curiosa el libro de un filólogo de Argentina, el doctor Henry Girguá, que viene a confirmar mi tesis y presenta un estudio comparativo del sánscrito y del Runasimi, y dice que es el sánscrito mismo en su primer estadio aglutinante. Después me llega otra obra que la encuentro yo en una librería antigua de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que esa es una filóloga italiana que busca el origen de los etruscos, y ella demuestra con pruebas, se va a los Andes y estudia y descubre que los etruscos salen de los Andes. Se llama América Cuarta Dimensión. Los etruscos salieron de los Andes. Y es una sabia porque ella crea la ciencia léxico-genética. Que el Runasimi es el propio sánscrito y es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas y de las germanas. Buscan es para apoderarse de las reliquias, no sacar a la luz la verdad. Ellos están acostumbrados a robar las reliquias y niegan, ya con sus propios métodos que te he dicho, el carbono 14, la dendrocronología. Ellos nunca han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos. Yo te he enseñado una mínima parte de las tablillas y no te he enseñado de las piedras labradas, eso, pero te lo he referido. Pero falta hablar de las quelcas, los libros de las mujeres de la época de la dinastía lunar, que ellas gobernaron en la era antediluviana y la era de plata, y tienen los libros en formato textil, llamados tancas, que en el Perú no estudian los historiadores oficiales, y entonces los llaman mantos, porque los encontraron camuflados
cubriendo las momias como sudarios y les llaman mantos de Paracas Nazca, y no toman en cuenta un trabajo erudito que se hizo una mujer que se llamaba la doctora Victoria de la Jara, que estudió esos libros en formato textil, pero ella no sabía cómo se llamaban. Yo he descubierto que se llaman tancas y que han sido llevados a la Tíbet por la cultura de los campas de Perú. Entonces ella no sabía nada de eso, pero fue la que inició el estudio, es decir, no la han tomado en cuenta para nada. Escribió varios libros que unos alemanes, que era el director del Museo de Berlín, estudió esos símbolos y pudo interpretar algunos. Ella dijo que habían símbolos de una cosmocronología, símbolos indescifrables, y habían otro tipo de símbolos que se registraban en esos símbolos relacionados con el calendario lunar. Esos son la escritura de las mujeres, que es geométrica matemática llamada Uri. Bien, entonces resulta que hay otros tipos de libros, como son las quelcas de hojas de plátano preparadas. Luego vienen los libros de tablillas de madera, por ejemplo, las tablillas de allí de la isla Tepito-Teeno o isla de Pascua, con escritura jeroglífica. Los libros plegables de papel de varias clases, de los aztecas y mayas, y hasta libros que hacían de algodón para evitar la corta de árboles, libros de papel de seda que hacían los aztecas y mayas, las mujeres. Y luego vienen los libros de pieles, que también se encuentran en Tiwanaku, en México, y en las culturas de las praderas norteamericanas. Ahí se diferencia la escritura de las mujeres y la de los hombres en los libros de pieles de las culturas de las praderas. Tenían sus distintos sistemas de escritura, las mujeres y los hombres. La de los hombres era pictográfica, la escritura pictográfica, que cualquiera no puede ahora. Bueno, ahora cualquiera escribe ABCD, pero en ese tiempo los sabios, los escribas, eran verdaderos sabios porque tenían que retener en su memoria los símbolos y ser artistas para poder esculpirlos o pintarlos. Luego vienen ya los libros en metales preciosos, que son de la Biblioteca Real de la Dinastía Lunar, de libros de plata, de hojas de plata, es decir, de láminas de plata, y los de libros de oro, de láminas de oro, los de cobre y los de bronce. Todos estos libros van marcando las eras. Y los de plata y oro vienen de la era de plata, de la era de oro, los de cobre y los de bronce, las eras de oro y de cobre. De cobre y de bronce. Sí. Y yo me entrevisté con este sabio húngaro, que descubrió estas galerías, entonces, y descubrió ese tesoro, que había parte de esa biblioteca de láminas metálicas, había también la representación de toda la fauna y flora, no solamente de América, de Preamérica, sino de las 4 regiones del planeta, y carros como los de los romanos a tamaño natural en oro. Todo eso está en las galerías. Él pues quería hacer una segunda expedición, porque la primera lo llevó al abogado y a otras personas, al doctor Gerardo Peña Mateus, que yo lo conocí porque a mí me firmó mi beca la madre de él, que era la presidenta del Círculo Hispánico cuando vine a España. Entonces por eso estaba relacionada yo con esa familia. Y cuando yo supe de ese descubrimiento, le fui a decir a ella, quiero hablar, le digo, con el señor Morris, para que me testifique para mi historia de las bibliotecas, la existencia de esa biblioteca metálica. Entonces me dice, tienes que hablar con mi hijo Gerardo, que es el abogado. Y establecimos una amistad muy buena con ellos, ¿sabe? Porque él admiró mi trabajo, el doctor Gerardo Peña. Él hizo esta obra que se llama Historia Documentada del descubrimiento de las cuevas de los Tallos.
primeramente porque él fue el abogado de Morix, que entre todos los abogados, que eso es curioso, que hay en el Ecuador, Morix fue a hablar con él. ¿Por qué? Porque era una persona honorable de ahí de Guayaquil y registró el hallazgo, y entonces él aquí expone todo lo concerniente a ese descubrimiento y que él participó en la primera expedición que fueron ahí para mostrarles la entrada a ese mundo subterráneo, donde se ve una puerta gigantesca y los hombres se ven pequeñitos, y eso que el guano de las aves que se llaman tallos, que han estado por millones de años ahí, ha crecido y entonces está más alto, pero eso era más profundo, ¿sabes? Y allí es muy curioso porque le hace me encontré que le hace una entrevista Eric von Däniken, porque quería que lo llevara a las galerías, pero no lo llevó a una entrada que había, pero no lo bajó ahí, a las salas del tesoro, y lo mandó que vaya a hablar con el cura Crespi, que tenía láminas que le habían regalado los nativos, que son los últimos guerreros solares del Amazonas, los Shuaras, y el cura Crespi había hecho un museo en el colegio donde daba misa. Aquí le pregunta, mira, la palabra Saraguru, que es de unos nativos del Ecuador, los Sara, se escribe TS''A', Sara, Uru, con W, Uro, Sara Uru. Dice que es una palabra que también está en magiar. Quiere decir los señores ancestrales de la guerra. Le explica eso Morix a Däniken. Y ahí viene que la palabra Ur, que es la lengua maya clásica, quiere decir Ur, señor, le dice. En magiar se registra, porque dice que los que hicieron ese mundo subterráneo después viajaron por mar y fueron a fundar los pueblos de origen desconocido, y se llamaban Taltos y Velas, y salieron de esa zona andina, de la zona del Ecuador, y fueron los que construyeron ese mundo subterráneo antes de que se cayera la luna Kenos, que ahí fue cuando se produjo lo que se llama el diluvio. Entonces le cuenta todas esas cosas, y dice, por ejemplo, hay un lugar ahí, dice, que se llama Nabón, ahí en el Ecuador, que está deformado el nombre, Nabón con B labial, pero es Nab-Hon, con H, con sonido de J. La H forma parte, tiene su símbolo escriturario, eso he descubierto yo, en Tiwanaco. Los símbolos escriturarios de Tiwanaco son alfabéticos, y entonces está ahí la H, y tiene el sonido de la J. Entonces, Nab-Hon, la B no existe, se tiene que sustituir por la P, Nab-Hon, y quiere decir en magiar, patria del sol. Bueno, le explica todas esas cosas y un montón de cosas de por qué, cómo fue que se hizo ese mundo subterráneo, porque dice que después de que hicieron la primera expedición allí, a las galerías, dice el doctor Peña en su obra, que se reunían fuera en el campamento, y el señor Morix les contaba por qué se hizo ese mundo subterráneo. Entonces, que dice que según lo que yo he estudiado, pues las mujeres en esas tablillas que yo he interpretado, que ahora va a salir una segunda edición de mi obra que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos, que ha aumentado el estudio de 5 tablas hechas por las mujeres, que allí se ve que ellas fueron las que calcularon la época en que se iba a producir esa catástrofe, y allí fue cuando se construyeron las ciudades aéreas en las cumbres de los Andes, porque iba a haber el diluvio, y entonces se construyeron esas galerías subterráneas, porque para ocultarse ahí todas esas culturas, se llama así, pues las chincanas subterráneas. Dice que hicieron eso para que todas las culturas pues se salvaran, porque iba a caer lluvia de fuego y de piedras candentes.
Eso estaba preparado ya, y todo ese mundo subterráneo comunica toda Preamérica, y emplearon toda su tecnología, esas culturas andinas, en hacer eso, ¿sabes? Así que eso dice que explicaba Morix. A raíz de lo que él descubrió, una serie de gentes europeas y de todas partes quieren ir a coger ese tesoro, pero no para descubrir la verdad, sino para fundir esas láminas de oro y plata en lingotes, porque esa gente lo que quiere es destruir, para que no se sepa la verdad. Y dice que los mormones ahí fueron, pues, primero dice que porque tenía un amigo que se hizo, porque el señor Morix se hizo argentino cuando llegó a América, y fue a visitar la biblioteca de ahí de Buenos Aires, y le interesaban unos libros, quería ver, y le dice la bibliotecaria, dice, todos esos libros que usted está buscando los tiene un señor allí en esa mesa. Y él ve, pues dice, vaya, hable con él, así puede ver los libros. Y había sido una personalidad de ahí de Buenos Aires que se llamaba Julio Goyen, la verdad, sí. Y allí pues ya se hicieron amigos, era una persona intachable. Por eso él, cuando no lo dejaron hablar con el presidente del Ecuador para hacer la segunda expedición, que quería que bajara el presidente allí, entonces no, le impedían. En el Ecuador son así, esa gente que está en el gobierno, la burocracia esa, no deja, son gente ignorantísima, políticos ignorantes que suben a esos cargos, los nombran, no son educadores, están formando parte de los ministerios, son los que plagian, roban y todo. Bien. Entonces no le impedían, y él quería solicitar que se haga una sociedad de personas intachables de ahí del Ecuador para que cuidaran de ese tesoro, porque eso iba a cambiar la historia, ¿sabes? Porque dice que en esas láminas de plata y oro, que son como 1700 láminas que Julio Goyen vio, porque lo llevó ahí para que vea que existía ese tesoro. Y eso está en una obra que se escribió después que murió Julio Goyen, porque la esposa de él tenían un amigo de la familia que se llamaba Guillermo Aguirre, que era un escritor. Entonces le escribió la biografía de Julio Goyen. Está en la obra, se llama Lírico y Profundo. Y a mí me admiraba y me mandó a regalar esa obra. Wow. Entonces ahí, imagínate, describe ahí pues cómo fue que vio, dice que a la entrada de las salas donde está el tesoro, dice que cuando lo llevó a Julio Goyen ahí, este señor Morix, dice que él se dio cuenta que el señor Morix sabía, porque eso es oscurísimo, y que hay que ir a gatas en unas galerías, otras de pie. Y entonces dice que parece que o él conocía eso al dedillo, o es que había dejado señales para llevarlo, y lo llevó a las salas donde estaba el tesoro. Y a la entrada está una cripta, y está un hombre ahí acostado, dice Bernardo, un hombre alto, que ese puede ser Asura Maya, que es un maya, el que hizo ese mundo subterráneo, según los Vedas. Allí le llaman Rig Savila, a ese mundo subterráneo. Ahí cuentan otra historia que dice que cuando al rey Rama le robaron a la esposa, él contrató a un ejército de monos que eran hijos de los dioses, y entonces ahí está el mono Hanuman, que van a buscar a la esposa por todo el mundo, y van a la zona sur, dice, y entran en unas galerías oscurísimas y ven unos tesoros y todo. Después salen de ahí y le preguntan a una mujer que andaba por ahí, que era la que cuidaba, que era como una apsara, y entonces ella dice que es un maya, que es el Asura Maya, que hace ese mundo subterráneo para su esposa.